Vamos a continuar con la clase de obstetricia forense, aclarando los conceptos y la relación médico-legal, ¿no? Cuando Código Civil, cuando empieza comienzo de la personalidad. El nacimiento es el que señala el comienzo de la personalidad. Al nacer, ya el recién nacido tiene derechos legales, aunque también el materno tiene, ¿no? Pero se estabilizan, se compatibilizan, se normatizan sus derechos cuando el feto. Al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle y para ser tenido como persona. Entonces, tenido como persona, basta nacer con vida, de acuerdo al código de nuestro país. El nacimiento con vida se presalvo prueba contraria, siendo indiferentes si se procedimiento o por procedimientos quirúrgicos. Este inciso 3 de 1 del Código Civil es muy importante. Derechos del niño para cuestiones legales, herencia, y también situaciones de sentencia o de juzgamiento a la persona. Entonces, ustedes atiendan un parto, deben informar si él nació con vida o nació muerto. A eso es la base de por qué he puesto este artículo único del Código Civil. Entonces, no olviden, por favor, eso, queridos alumnos, que ustedes evidenciar si el feto que usted durante el momento del parto ha nacido o no, o es que ha nacido muerto. También para situaciones de médica y de evaluación de una posible mala praxis. Entonces deben recordar eso. No hay preguntas. Al artículo 2, el fin de la personalidad y la conmemoria. Hemos hablado ya algo en la anterior clase. La pone fin a la personalidad. Pero cuando en un incidente mueren varias personas y no puede comprar premoriencia, o sea que quién falleció primero, para determinar un acto o un efecto, se considera que todos murieron al mismo tiempo, de acuerdo al artículo 383 y 384 del Código de Familia. Entonces, queridos alumnos, nosotros conocer varias normativas de nuestro país. El Código Civil, el de Familia, el Código Niño, Adolescente, la Ley 348 de intrafamiliar y de protección para la mujer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pueden bajar del internet y guardar el dispositivo electrónico, ¿no? Es aconsejable que tengan un correo electrónico donde puedan guardar todos estos eventos para ser consultados posteriormente. Doctor, consulta. Sí, adelante. Con respecto a lo que dijo del artículo 1, con respecto a la muerte en el caso de lo que pasó ahora con el accidente de las 6 personas fallecidas en el accidente, ahí catalogaría como los 6 fallecidos juntos. Mire, no tengo conocimiento de que haya sucedido un accidente aéreo, pero sí ha sido eso, y tenía 6 tripulantes la aeronave y han sido encontrados todos sin vida. Entonces entraría esta conmoriencia,
esta figura jurídica que es la conveniencia, donde dice que todos fallecieron al mismo, porque no podemos demostrar quién o cuál de ellos falleció. Tendría que hacerse un trabajo especializado con un peritaje médico forense que puede dar lugar a esas dudas razonables. Sí, tiene razón, es un claro el que usted acaba de decir. ¿Y quién me realizó la pregunta? Yo, doctor Marcos Ichu. Ya. Vamos entonces, vamos a ir aclarando lo que es la conmoriencia o comurientes. Es en derecho sucesorio opción jurídica, en virtud de la cual, en el caso de personas llamadas a sucederse, sean o no familiares, hayan muerto, poder demostrarse quién falleció antes, por ejemplo, en un accidente de automóvil. Vimos, de acuerdo a la conmoriencia, que ambos murieron a la vez. Esta conmoriencia no se da en todos los ordenamientos jurídicos. Es una opción que puede tomar el juez o el fiscal. También el médico legista. Ustedes, si son llamados alguna vez a realizar un dictamen, entonces podrán utilizar esta figura jurídica que sea la conmoriencia. Tiene mucha importancia a la de definir los traspasos. Disculpen, voy a poner en silencio mi celular. Tiene mucha importancia a la hora de definir los traspasos de bienes a través de la sucesión. O sea que es muy importante para los efectos de herencia. Para ver el destino final de los bienes, porque si es que fallece uno de los familiares antes o después, pues inmediatamente tendrían derecho sus familiares, los que están en primer orden en relación al derecho sucesor. Entonces, cuando a nosotros, si es que sucede, nos citen, entonces podemos utilizar esta figura jurídica. Les repito nuevamente, solicitarán ustedes una valoración o evaluación por medicina. ¿Paso preguntas? Muy bien. La ley 48 del 17 de julio del 2014, en el artículo 5, sujetos de derecho. ¿Quiénes son sujetos de derecho? Sujetos de derechos de este código, los seres humanos hasta 8 años cumplidos, de acuerdo a las siguientes etapas de desarrollo. Puede haber otra clasificación de las etapas del desarrollo específica, pero en el área legal, esta clasificación que se adopta en nuestro país. La niñez desde la concepción, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, hasta 12 años cumplidos. Y la adolescencia desde los 12 hasta los 18 años cumplidos. Entonces, un sujeto, una persona, tiene ese dentro de la niñez hasta los 11 meses, 11 años, 11 meses y 29 días. Esto nos sirve a nosotros para solicitar la atención en pediatría. Pediatría va a atender hasta los 12 años. En realidad, hasta los 11 años, 11 meses y 29 días. Cumple 12 años y este paciente o esta tía debe de recibir atención en otra área, por ejemplo, en nuestro hospital Germán Buch. ¿Alguna pregunta? Tenemos muchas dificultades con nuestros pacientes cuando referimos los médicos al paciente. Años,
meses y lo mandamos del Hospital Trinidad. En el Hospital Trinidad le dicen este paciente no es para nosotros, debe ser ido en el Hospital Materno Infantil, y eso ocasiona retraso en la atención al paciente. Es unas dificultades en la orientación de la referencia que nos realizamos, porque siendo personal de salud, nosotros como debemos orientar hacia qué profesional va a realizar la referencia, ¿no? A ver, vamos a hacer una participación con ustedes, los alumnos. Doctor, tengo un paciente con una esquizofrenia paranoide. ¿A dónde le mando? ¿A qué especialista? neurología. Danieles, ¿no? Psiquiatra o psicólogo. Psiquiatría, doctor. ¿Quién es la primera que me dijo psiquiatra? Susan Ortiz. Ortiz. Ya, muy bien. Entonces, Ortiz, Susan Ivonne. Muy bien. Entonces, con un diagnóstico presuntivo de esquizofrenia paranoide debe ir a atención psiquiátrica. En la deficiencia, cuando no psiquiatra, lo mandaremos al psicólogo. ¿De acuerdo, Junior? Si tenemos un especialista, entonces lo mandamos ahí. No nos equivoquemos al realizar la referencia. Con un quiste sebáceo a nivel de la articulación de la articulación radiocarpiana izquierda. ¿A dónde lo envío? A traumatología, doctor. ¿Eh? Irene Arteaga. ¿Ya? ¿Alguien? Traumatología. ¿Ya? ¿Quién más? ¿A dónde más lo envío? Traumatología. ¿No hay otra opinión? No hay. El traumatólogo, ¿cuál es su función del traumatólogo? ¿De qué es el traumatólogo? De fracturaciones. Fracturas, luxaciones, Fisura. alteraciones en los movimientos, en actividad motora, pero ese vacío está en la piel. Entonces, Santiago. no, tampoco al dermatólogo. ¿Cómo vamos a curar, cómo vamos a solucionar la presencia de ese vacío? Se lo deriva a cirugía. A cirugía. ¿Quién me dijo? Ojos bilimpia. Bien, a cirugía. Entonces, ese cuidado que tener nosotros para enviar a nuestros pacientes, Alfredo. Sí, doctor. Muy bien, queridos alumnos, las respuestas estoy calificando como los 10 puntos en evaluación diaria. Las respuestas que no han sido correctas las califico como participación, que también tiene valor en la calificación. ¿Ya? Entonces, que no tienen esos 10 puntos de la evaluación diaria, están significados, por si acaso, porque son varios. Bueno, ya no vamos a ejemplos y debemos tener mucho cuidado y especialmente con nuestros niños, porque es complicado y denota una mala calidad de atención cuando lo enviamos a un hospital de segundo nivel como es nuestro Herman Buch, ¿no? Doctor, disculpe. Sí, En adelante. relación a eso, si tenemos un caso de emergencia que llega accidente ahí en la esquina del hospital Germán Buch y es un niño de años, no se lo va a atender y se lo va a derivar directo, no se va. Muy bien, excelente pregunta, Daniel. Ahora, esa pregunta que acaba de hacernos Daniel, yo la voy a rebotar al curso. Les repito, la pregunta que hace un niño de 11 años sufre un accidente en la esquina del hospital Germán, donde tiene fractura expuesta de tibia y peroné. Hay hemorragia y obviamente dolor.
y es trasladado inmediatamente al servicio de emergencia del Hospital Germán. Y ahí lo recibe el médico de guardia, que son ustedes. Pero ese niño tiene 11 años. ¿Qué conducta tomes? Adelante. Doctor, Sí. sería estabilizarlo y después derivarlo al materno. Primero la señorita que me habló, ¿no? Sí, señora dice que primero hay que... Ya, un momento, pido la palabra, pido la palabra. Un momento, pido la palabra. Identifíquele, ceda la palabra. Estamos hablando todos al mismo tiempo. Ya. ¿Quién? Guadalupe Nina. ¿Quién? Guadalupe Nina. Ya, adelante. Solo Guadalupe. Doctor, estabilizamos al y ahí se lo deriva al materno. La otra vez nos llegó un niño y lo tuvimos que estabilizar para derivarlo al materno en emergencia. Opinión, Nina. Adelante. ¿Alguna otra opinión? Doctor, Sí. Juan Carlos. Primero, Juan Carlos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, a la consulta, ¿no? En emergencia se tiene que hacer manufactura. Se lo inmoviliza, se lo estabiliza, y si está una hemorragia activa, pues entonces no hay que cohibir. Una vez ya hecho procedimiento, ya recién se hace la derivación, como dice la compañera, porque es emergencia y hay que salvar la vida primeramente. Por eso, Ya, muy bien. Es lo que dice. Entonces, entiendo que hay muchos que están participando, pero tenemos el tiempo, pues nuestro enemigo, queridos alumnos. Entonces, les voy a aclarar ya. Nosotros debemos, como que su compañero Muñoz, atender la emergencia. ¿Cuál es nuestra prioridad? Hemos dicho que es salvar la vida y preservar la función órgano. Lo demás, si no tiene seguros, si no tiene edad, si es de otro país, etcétera, etcétera, no nos interesa. Primero, estabilizamos al paciente y luego lo enviamos a que corresponde ya estabilizado. Después tendremos que explicar por qué utilizamos recursos del hospital, por qué utilizamos insumos del hospital, tiempo del hospital para atender a un paciente que no correspondía. ¿Qué van a aducir ustedes? Ustedes van que si no realizan la atención de la emergencia, entran en una figura jurídica legal que significa omisión de socorro. Y la omisión de socorro tiene cárcel para los médicos. Doctor, una pregunta. ¿Ya? David Farray le habla. Sí. Bueno, creo que será por pregunta, pero no sabe usted dirá, ¿por qué hay gente tan cojuda en el hospital que sí se niega a esa atención? Porque, querido Kadir, no tienen conocimiento, no están preparados académicamente lo que deben de hacer. Y es más, me atrevo, mejor dicho, a decir que ese personal de salud no tiene vocación de servicio. Porque si nosotros hemos estudiado medicina, es porque queremos ayudar a gente. Obviamente que con eso viene una mejor posición económica, pero el fondo es que nosotros queremos ayudar y no pues sentarnos en nuestra silla y decirle al padre o a la madre, este paciente no es de aquí, vaya y busque atención en otro, no sé qué hará, no le voy a dar ni un paracetamol. No, mis queridos alumnos, nunca hagan. Ustedes son médicos, van a ser médicos, son casi media hora, entonces atiendan al paciente, pero bien apóyense en el área legal. Ustedes y están obligados a atender al paciente porque de lo contrario entrarían en omisión de socorro, eso tiene cárcel. Los demandan por mala praxis y los mandan a la... Eso es lo que van a decir a ese jefe, entre comillas, que les va a decir, ¿por qué usted atendió a este niño que no debe ser atendido en nuestro hospital?
ahí le van a indicar lo que les acabo de decir. Y si no les hacen caso, entonces iniciarán una demanda a ese responsable que no tiene conocimiento. Lamentablemente, Kadir, así es, nos encontrar con muchos profesionales que no tienen vocación. Pero yo ahora estoy frente a un grupo especial, como siempre lo he dicho, y espero que ustedes van a actuar correctamente. Muy bien, seguimos. El artículo 6 nos indica que la infancia o infancia escolar se considera primera infancia a las niñas y niños comprendidos desde su nacimiento hasta los 5 años. Primera infancia. Infancia escolar a las niñas y niños comprendidos entre las 6 a 12 años. Eso dice nuestro código. Les pregunto a ustedes, ¿la infancia escolar estará en infancia escolar un niño de años 7 meses o corresponderá a la primera infancia? La primera Infancia, doctor. Pero la primera infancia dice solamente Escolar, 5. doctor. infancia escolar. Escolar, doctor, porque cumple hasta junio, ya de ahí para adelante se considera escolar. Corresponde a la infancia escolar. ¿Por qué les enseño esto, queridos alumnos? Van a registrar en su libro de consulta a los 5 años, o sea que 4 años, 11 meses, 29 días. Cumple 5 años, cambia de grupo etario. Ya entra a la infancia escolar de 5 a 12 años, no como nuestro código comprendido entre la edad de 6 a 12. Es una copia fiel del código que tiene errores, sí, pero nosotros lo vamos a mejorar. Entonces, ya cumple los 5 años, cambia de grupo etario, o sea, casi a otro grupo de Doctor, por niños. efectos de evaluación, nosotros tendríamos que pensar simplemente Hasta 4 años o 9 días. Ese día que tu paciente cumple 5 años de grupo etario, ya no lo pones de 0 a 5, no, de 5 años a 12 años. Tenemos muchas dificultades en realizar la curva de morbilidad, el pico cuando registramos mal las edades. Por eso estoy enseñando eso. Muy bien, seguimos. El artículo 7 habla de la minoría de edad, cuando se presume minoría de edad, de protección de la niña, niño o adolescente, se presume que es menor de 18 años, en tanto no se pruebe lo contrario, como mediante documento de identificación o por otros medios reconocidos por nuestro país, por el Estado Plurinacional. Certificado de nacimiento, por ejemplo, mostrará la edad, pero si no tiene documentos nuestro paciente, nosotros presumimos menor de 18 años para fines de protección. Obviamente, si es una persona de 30 o 40 años, ya vamos a suponer que no tiene, ¿no? Que no es de 18 años, pero para fines de protección tenemos que suponer hasta que no se lo contrario, hasta que presenten documentos. Cuando nosotros realizamos una valoración de violencia sexual. Ahora el penal, ya no el código de familia, el código penal en el artículo 276 sobre el contagio venéreo, que a sabiendas de hallarse atacado de una enfermedad venérea, pusiere en peligro a otra persona mediante relaciones sexuales o nutricia de alimentación, será sancionado con privación de edad de 1 mes a 1 año. Si el produjere, la pena será de privación de libertad de 1 a 3 años. Entonces, esos pacientes que saben que
están enfermos de una enfermedad venérea, entonces van a ser sancionados de acuerdo a nuestro Código Penal. Paso, ¿no? Un paciente con hepatitis que se va a vender hamburguesas en la calle, ¿será sancionado con este artículo? Siendo una infección que puede ser transmitida inmediatamente, sí, sancionado. Doctor, Entonces, esos pacientes van a ser... Sí, rápido. Y en el caso del VIH, ¿es mayor la pena o sea, la sanción? En el caso del VIH, hay atenuantes y agravantes. La persona conoce, sabe de que es un paciente con VIH, entonces de la pena se aumenta, ¿no? En varias ocasiones hemos tenido esos casos y el contagiado dice, yo le he dicho que estoy, pero igual me ha tenido relaciones conmigo. Entonces, palabras se las lleva el viento. Recuerden que en medicina legal todo lo que está registrado, entonces tiene valor de cacho. ¿Qué nombre me dijo? ¿Rapi? Muñoz. Muñoz. Muy bien, Muñoz. Adelante, Geraldine. Doctor, yo tengo una pregunta con respecto a lo anterior. Si el niño empeora y no hay las especialidades requeridas para verlo, ¿se lo derivaría el niño al otro hospital? No. Si el niño empeora y está internado en el hospital materno infantil, pongamos un ejemplo, el niño tiene apendicitis, no tienen cirujanos en el hospital materno infantil, todos están enfermos con COVID. Entonces, inmediatamente deben solicitar la presencia de un cirujano de otro hospital. O de lo contrario, realizar la referencia, pero antes solicitar la presencia de otro cirujano, porque no podemos trasladarlo al paciente por su crítica en la que se encuentra. No podemos llevarlo y traerlo lo que durante nuestra pandemia del COVID, el pobre paciente iba y tocaba todas las puertas del hospital porque estaba con apendicitis y nadie lo quería atender. Entonces, en el establecimiento de salud donde se diagnosticó, debían haber llamado al especialista y no y mandarlo al paciente. Mandarlo al paciente. Cuando nosotros hablemos de referencia en la práctica, ya les voy a explicar cómo debe ver el paciente. Bien, veamos ahora el artículo 77 bis, se refiere a dos artículos, se refiere a la alteración genética. Será sancionado con privación de libertad de 2 años e inhabilitación especial quien con finalidad la terapéutica manipule genes humanos de manera que se altere el gen. Y si la alteración del genotipo por imprudencia, la pena será de inhabilitación especial de 1 a 2 años. Para los que van a realizar investigación o van a trabajar en un de 4º nivel, ¿no? Entonces, hay que manejar con mucho cuidado el aspecto genético en los pacientes. ¿Qué van a hacer? Les repito, van a llevar, mejor dicho, van a utilizar el consentimiento informado con todas las normas. Vamos a hablar de eso en práctica también. Muy bien. Aquí estamos, con esto terminamos el tema de obstetriz forense y vamos a empezar con el tema de parto. Muy bien, continuamos entonces ahora con el tema que tiene referencia al parto. Con atención ginecológica, el control prenatal, el parto serio,
debemos tener mucho cuidado en realizar todos los protocolos de actuación que nos da el Ministerio de Salud en refiere al control prenatal. Obvio, en el trabajo del parto les había indicado que deben realizar ustedes el partograma en todos los pacientes que inician la parto. Entonces, repasen cuando de ginecología o llenar el partograma, cómo realizar, les va a servir de mucho en la atención. ¿Qué es el parto? Ya mucho ven, así es que vamos a avanzar rápidamente. Es el procedimiento de expulsión o extracción del producto viable de la concepción. Es la terminación del embarazo. Es decir, la salida del niño del útero materno. Es el conjunto de fenómenos fisiológicos que conducen a la salida del claustro materno de un feto viable y sus anexos. Cualquiera de estas definiciones, si les preguntara el concepto de parto, ¿no? ¿Y qué es parto prematuro? Les pregunto a ustedes, queridos alumnos, ¿cuántas semanas dura la gestación? De 40 semanas. A 40 semanas. Muy bien. 37 a 40. Muy bien, excelente. Entonces, continuamos con de parto prematuro. Se define como parto prematuro a la expulsión de la concepción antes de las 37 de gestación y después de la 20ª de las 20 semanas de gestación. Esta definición quiero que por favor la aprendan perfectamente para definir cuándo parto prematuro, porque en situaciones de evaluación legal, de auditoría médica, este concepto debe estar definido y bien comprendido por el profesional. Entonces, la expulsión del producto de la concepción antes de 7 semanas y después de la semana número 20 estación. Antes de la semana 20, hablamos de aborto. Si hay expulsión, acción del producto de la concepción antes de la 20ª semana de gestación, entonces hablamos de aborto. Tenemos parto natural y el parto por cesárea. Es la expulsión del producto viable de la concepción de una vía natural del canal vaginal. Y la cesárea, nacimiento del bebé, mediante una incisión, un corte en el abdomen y luego en el... Entonces, voy a hacer un dibujo. Cuando este es el ombligo. ¿Qué nombre recibe esta cicatriz en la cesárea? Les pregunto porque ustedes tienen que registrar en la historia clínica. ¿Qué nombre recibe esta incisión para la área? Mediana, doctor. Ya, infraumbilical mediana o paramedial cuando depende del ginecólogo, ¿no? Y esta incisión. ¿De qué, doctor? Phanestil. No se la voy a... Incisión estil. Para que recuerden, por favor, ¿ya? No van a olvidar cómo registrar en la historia clínica en el control postparto. Es necesario. Continuamos. ¿Alguna participación?
Desde el punto de vista médico-legal en lo civil, para la cuestión de la investigación de la maternidad, de supervivencia, de declaración de la... necesitamos realizar un informe de la atención ginecológica, control en el parto o el puerperio, para cuestiones de investigación, supervivencia, de declaración de nacimiento, si nació o nació muerto, etc. Entonces, todo eso registrarán ustedes y atiendan un parto. En lo criminal, para problemas de infanticidio, homicidio, con o sin, por o sin imprudencia, en algunas ocasiones, en algunas oportunidades, clandestinas, sustitución de niños, etc. Es fundamental y obligatorio que todas las instituciones de salud, oficiales y privadas, donde se atienden parto, tomen la huella plantar de los pies del recién, que servirá para su identificación posterior, los que se requieren. Deben ustedes tomar la huella del recién nacido. El diagnóstico de parto en medicina puede ser parto reciente o no reciente. Parto reciente, ya sea la mujer viva o y se realiza la cesárea, por ejemplo. Parto reciente, ya sea en mujer viva o cadavérica. En todos los casos, consiste el estudio de exámenes y comprobaciones tanto de los órganos externos como en los internos, glándulas mamarias, estado terminal. En caso de muerte no reciente, patológico del útero, será un medio de comprobación. Se deberá tomar una útero para enviar a anatomía patológica, puesto que el útero es uno de los órganos que más resisten a la putrefacción. Pueden tomar muestra y enviar anatomía patológica si fuese necesario. ¿Qué es el nacimiento lógico? En virtud del cual y mediante el parto prioriza el producto de la gestación para adquirir vida nueva del claustro materno. Esta definición está convertida, está siendo analizada porque muchos profesionales indican que ya hay vida desde el momento de fecundación. Entonces, muchos utilizan ese tipo de, ese concepto. Nuestra Constitución indica que ya hay vida en el momento de la... Por eso, hasta ahora, el aborto está penado. El aborto provocado está penado por ley. El diagnóstico del embarazo antiguo. Para realizar un diagnóstico antiguo, el cuello del útero está dilatado y la vulva cuando ustedes hagan el examen ginecológico. La vagina es, si ha sido un parto dificultoso o cesárea, cicatrices quirúrgicas a nivel de la pared abdominal, para que ustedes diagnostiquen o identifiquen si es que la persona que está siendo sujeta a evaluación de ustedes o no un embarazo antiguo. Entonces utilizarán estos parámetros, identificar especialmente, bueno, si ha habido cesárea, encontrar la cicatriz de la cesárea, ¿no? Como ya hemos indicado. ¿Cuál importa la constatación? Es muy importante establecer si una mujer ha deseado o no, ya que son muy frecuentes las simulaciones de desembarazo con fines fraudulentos para engañar a los seguros, para engañar en el trabajo, para pedir permisos o para estafar a las parejas. Entonces, en ese caso, es muy importante esta constatación para la afiliación, para el registro, la relación jurídica que existe entre el hijo y cualquiera de sus padres. La ley se ocupa de aspectos fundamentales en esta materia. La determinación del registro
y la regulación de sus efectos, es decir, de los deberes y derechos que se derivan de esa relación, de la inscripción del niño en el registro civil. Entonces, la extensión del certificado de nacido vivo es necesaria para que la madre o el padre lo registre en el registro. Para recordarles, hemos hablado ya de que qué sucedería si nosotros realizamos la atención de un parto en una comunidad. No contamos con los formularios del registro de nacido. En ese caso debemos orientar a la familia que deben realizar inscripción en la notaría civil con la presencia de 2 testigos que indiquen que efectivamente ese bebé es hijo de la mujer que está ahí presente y también del padre o del hombre que está presente. ¿Alguna pregunta sobre esa situación? Bueno, sí o sí la van a tener que pasar ustedes cuando estén ejerciendo en lugares donde no tengan formulario del registro de. También podrán realizar ustedes un certificado médico que indique que atendieron el parto a una hora donde los padres son la señora conocidos y el número de carnet de identidad, el apellidos y el número de carnet de identidad, y registrarán los testigos en el certificado médico que ya les enseñé. Doctor, buenas noches. Tal vez así, digamos, sí podría ser, digamos, para que lo acepte, porque sí o sí piden el certificado de nacido vivo, digamos. Sí, en la notaría piden el certificado de nacido vivo. Entonces, si no tiene certificado de nacido vivo, no lo pueden registrar. Pero existe vida donde tendrán que realizar un memorial redactado por un abogado con la presencia de 2 testigos que den fe de que sí, efectivamente, ese niño es de las 2 personas o de una persona que está en el registro civil, ¿no? Tenemos que orientar a nuestra comunidad, área de las personas a las que atendemos, que todo niño nace fuera del matrimonio, para efectos legales de herencia, debe ser reconocido por los padres. Entonces, generalmente se junta la pareja y después de que el niño casan, ese niño que ha nacido fuera del matrimonio debe ser reconocido. De lo contrario, no podrá haber algunas veces a situaciones legales como las herencias. Hay una pregunta de Marcelo Diego, si no me equivoco, adelante. No, doctor, era para el caso anterior del certificado del registro. Igual se puede contactar en la historia clínica, ¿no? Iba a comentar ese sí, podemos. En la historia clínica, es mejor dicho, en la historia y en el certificado médico, que no contamos con el certificado de nacido, para que la familia lleve una fotocopia de la historia y que obviamente lleve el certificado que han extendido ustedes. Deberán adjuntar una copia del certificado médico a la historia clínica. No se olviden, queridos, lo que les indiqué al explicarles el certificado médico. Acostúmbrense a llenar certificados médicos y guardarse para la copia. Guarden en un acta durante varios años hasta el final, si es posible, hasta el final del ejercicio de profesión, todos los certificados médicos que han hecho. Es algo que la antigua generación no lo hace y tiene muchos problemas. Muy bien, si no hay más preguntas,
Vamos a ver la investigación de la paternidad en lo que se refiere a la medicina legal. En la aplicación de los grupos sanguíneos para la comprobación de la paternidad, se basa en dos conocidos y resumidos de la siguiente manera. Los aglutinógenos A y B no pueden aparecer en la sangre del hijo, están presentes en la de uno o ambos progenitores. Tenemos la investigación del ADN, ¿no? Pero es muy difícil, muy complicado en otras áreas geográficas donde podríamos utilizar nosotros la investigación de los aglutinógenos A, B o A. Por eso les estamos enseñando la investigación de la paternidad. A esto. ¿Conocen todos ustedes la clasificación de los sanguíneos? Ya no es necesario que les explique, ¿no es cierto? Un progenitor perteneciente al grupo AB no puede engendrar a un hijo del grupo O. Así como un grupo O no puede engendrar hijo del grupo AB. La imposibilidad sanguínea de la filiación. La ley de Durkheim dice padre del grupo O, entonces va a engendrar un grupo O. Y padres del grupo AB no van a engendrar un grupo O. Y padres AB, posible 4 grupos. Esta aplicación es necesario que la tengan y la conozcan. Consejo que soliciten investigación por ADN primera instancia para que no haya lugar a dudas, ¿no? Aquí les muestro la tabla de Weiner, donde los apareamientos de los grupos sanguíneos O con O, los hijos posibles serán grupo sanguíneo O y los hijos imposibles AB. Un apareamiento de O con A, entonces de hijos pues, O o A, pero hijos imposibles B y AB. Fernando, adelante. Doctor, esto de los grupos sanguíneos, ¿es en el caso del padre o padre y madre? Padre y madre, de ambos. Da lugar, da razonable. Por eso es que nuevamente les explico de que deben estar ustedes, si es que están en esa situación, investigación de ADN, ¿no? Donde ya se investigue sin lugar a dudas si ese niño es hijo en un 99,9% de la persona que ha sido sujeta a investigación. Pero para cumplir con nuestra malla curricular que nos indica la universidad, entonces es necesario que les explique esta clasificación que nos dan en medicina legal. Les voy a dejar este cuadrito para que tengan como referencia. Realmente no les voy a solicitar que lo aprendan de memoria para efectos de evaluación. Ya tienen ustedes para consultar en el momento que sea. La relación médico-legal, el Código de Familia número 603 en el 14, donde dice formas de filiación y registro, dice que la filiación se realiza conjunta de los progenitores, de los padres, por indicación de la madre o del padre, o por resolución judicial. Filiación, toda inscripción en el registro civil, en la notaría, registrarse ante un registro cívico de acuerdo a la que tienen, ¿no? Presentación de documentos, etc. Y el artículo, en lo que se refiere a la acción de negación de la maternidad, puede ser negada por quien figure en el registro como madre en el plazo máximo de 6 meses desde que es apto conocimiento su registro. Y la persona que ha registrado una filiación errónea puede también plantear acción de negación de maternidad o paternidad en el término de 5 años computables desde la inscripción
en el registro cívico. Suceden muchos errores, muchas confusiones, queridos alumnos, suceden. Por eso es necesario que ustedes tomen la huella plantar del niño o niña que ustedes atiendan. Muchas veces hay cambios en lo que se refiere en la sala de obstetricia, donde la enfermera sin darse cuenta o el médico sin darse cuenta, cambian sin querer de cuna y luego ese tipo de complicaciones, ¿no? El artículo 19, no aplicabilidad en los casos en que se haya recurrido a técnicas de reproducción asistida con consentimiento escrito previo, informado de la madre, del padre o de ambos, no se aplica la filiación para quienes hubiesen dado su consentimiento, especialmente reproducción asistida. El artículo 1, reclamación e impugnación de filiación, dice que la reclamación e impugnación procede en los siguientes casos. Cuando se puede reclamación, en la suposición o simulación de embarazo o alumbramiento, cuando hay sustitución del hijo. Cuando existe acusación ante el competente de haber sido víctima de delitos contra el sexual, violación. Y cuando provenga de una acusación de la autoridad competente por delitos contra la libertad sexual, madre de la hija o el hijo que impugna la filiación. En todos esos casos van a poder solicitar un informe a ustedes, médicos legistas. No van a poder negarse a realizar el informe de las posibilidades que ustedes tengan. Si no tienen la posibilidad de demostrar una paternidad, entonces indicarán que solicitan valoración por genetista, el especialista en genética, que es parte del IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses del MIS, tiene especialistas en genética que son los que se van a encargar. Si nosotros no tenemos las posibilidades, como les dije en las anteriores clases, ponemos en observaciones, solicito valoración psicología, solicito valoración por medicina forense, médico forense o por genetista. Toda esta reclamación de filiación la registro, les muestro para que ustedes tengan de cuándo les pueden solicitar. Por Defensoría de la Niñez, el código niña, gente puede solicitarles y ustedes harán de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Les pedirán una pericia donde les indicarán los puntos que solicita el juez y ustedes deberán leer esos puntos solicitados por los administradores de justicia y de acuerdo a sus actividades de resolución, ustedes responderán. Recuerden que deben responder de acuerdo a la verdad. Si no pueden, usarán indicando que no tienen el poder de resolución adecuado y solicitarán una valoración por un especialista. El Código Niño o Niña Adolescente, en el artículo 20 sobre lactancia materna, dice que es deber del Estado en todos sus niveles y de las instituciones privadas proporcionar condiciones adecuadas para la lactancia materna. Es un deber que tenemos todos los prestadores, promocionar la lactancia materna, no la lactancia real. Si ustedes, queridos alumnos médicos, promocionan la lactancia artificial, van a ser sancionados. Entonces, la lactancia materna es nuestro deber. Para eso tenemos que conocer todos los pasos de la lactancia materna, 11 pasos, cómo se forma, cómo se
se debe realizar el proceso de la formación de la leche. Sabemos que la leche se forma por estimulación a nivel pezón. Esa estimulación a nivel del pezón va a estimular una hormona cerebral, la prolactina, y luego será eliminada a la sangre la hormona formadora de la leche. Entonces, este proceso debe ser correctamente explicado por nosotros a nuestros pacientes. ¿Qué vamos a hacer? Empezar a repasar esa parte de la lactancia materna. Ahora, el Código Penal en el artículo 279, abandono por causa de honor. La madre que abandonara al hijo recién para salvar su honor será sancionada con reclusión de 1 mes a 1 año. Y si del hecho derivare la muerte o lesión grave, será aumentada entre 3 o 2 años respectivamente. De las madres que abandonan sus niños en el ejemplo en la vía pública, ¿no? O en la iglesia, etcétera, etcétera. El infanticidio, conocer qué es ahora el infanticidio en el artículo 58, la madre que para encubrir su fragilidad o deshonra y muerte a su hijo durante el parto o hasta 3 días incurrirá en privación de libertad de 1 a 3 años. Incluye en la tipificación infanticidio también a los abuelos maternos. Madre soltera cuando abandona al hijo recién nacido o no le liga el cordón umbilical provocando su muerte por omisión. Padre del recién nacido induciendo a la madre a dar muerte a la criatura, induce al homicidio. Se van a presentar muchas situaciones donde las madres desligan el cordón umbilical. Se presentan situaciones, queridos, de la madre no quiere abrir las piernas para dar a luz. Hace tanta fuerza tratando de matar en el momento del nacimiento. Todo eso tendrán ustedes que percibir como profesionales e inmediatamente a sus superiores en ese momento, para que no caigan ustedes después por alguna mala praxis que pueden realizar los familiares de la madre. De efecto, en muchas oportunidades la madre trata de su culpabilidar hacia el personal de salud. Les repito, sucede que la madre trata de dilatamiento del parto, de no abrir las piernas, de no colaborar. Entonces eso nos orienta a nosotros que algo está sucediendo fuera de lo correcto para que podamos informar a nuestros superiores. Entonces no siempre vamos a tener mención de las madres, ¿no? Cuando de pronto nuestro recién nacido empieza hemorragia porque la madre suelta la ligadura o retira el clip que hemos utilizado para ligar el cordón umbilical. Entonces, de atentos a todas estas situaciones, y en el momento de la atención a la madre, esa alteración psicológica, sentar ella. Muy bien. Ese es el tema en lo que se refiere al PAC. Tengo el compromiso con ustedes de enviarles al grupo de WhatsApp el manual para la historia clínica perinatal, ¿no? Y también los temas que hemos avanzado ahora.